Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. La Argentina está en estado de efervescencia desde hace tiempo, especialmente desde hace unos meses, y ese estado de efervescencia, que lo vamos a describir ahora, ha aumentado en estas semanas. No hay que perder cuando sucede ese nivel de vibración, cuando la realidad se vuelve tan electrizante, cuando las noticias fluyen y nos van cambiando el foco de atención todo el tiempo, no hay que perder de vista los problemas principales, sobre todo las dinámicas de fondo que ordenan la vida pública y especialmente el problema del poder, que siempre es un problema. Javier Milei constituyó su personalidad pública, evolucionó en el afecto de un sector importante de la sociedad argentina, generó expectativa, ganó la elección, haciendo palanca sobre una base, sobre un punto de apoyo. Ese punto de apoyo es un nivel pocas veces visto de desencanto de buena parte de la sociedad con el sistema político, con la dirigencia política, un estado muy profundo de frustración que se traduce en indignación. Él, a partir de ese estado de ánimo, le muestra a esa parte de la sociedad un enemigo. Su estrategia es identificar un enemigo y proponerle a esa parte de la sociedad derrotarlo. Ese enemigo es la casta. La promesa de Milei es resolver los problemas a partir de la derrota de un enemigo, que es la dirigencia convencional, sobre todo la dirigencia política. No necesitamos ilustrar esto con la infinidad de expresiones, movimientos, escenografías que monta el gobierno para que tengamos claro que aquí se trata de una guerra entre amigos y enemigos. Tampoco hace falta recordar que así se constituyó a lo largo del tiempo, pero muy especialmente después del conflicto con el campo, la identidad del kirchnerismo. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema que plantea una paradoja, una contradicción, para Milei un dilema, que la casta es más numerosa. Él contesta con esa célebre cita del libro de los Macabeos: no importa cuán numeroso sea el ejército que tenés por delante, lo que importan son las fuerzas del cielo que están detrás tuyo. Pero estamos hablando de un equipo político, de un líder que carece de fuerza parlamentaria, que carece de anclaje territorial, no tiene un solo gobernador que sea propio, que sea de su partido, que carece de influencia directa, felizmente, sobre la justicia. Hoy hay en la Argentina una corte independiente. Es decir, que hay un problema para implementar esa guerra y derrotar al adversario. Vamos a poner este dilema en términos prácticos y nos vamos a basar en una formulación que ha producido en las últimas horas un español. Es un gran conocedor de la sociedad argentina porque se ha dedicado a indagarla con encuestas cualitativas a lo largo de más de 20 años, un intelectual brillante, de muy bajo perfil, que se llama Roberto Zapata. Y Roberto Zapata dice: el rol del líder puede ser pensar la política como conflicto y pensar la política como un escenario donde la función del líder es derrotar a un enemigo, vencer, o el rol del político puede ser otro: resolver problemas. Vencer o resolver problemas no es lo mismo. Resolver un problema implica negociar. Resolver un problema implica entender los incentivos del otro, calibrar hasta dónde el otro
¿Tiene un planteo legítimo que debe ser aceptado? ¿O es solamente un farsante que defiende intereses espurios? Finalmente, resolver problemas necesita algún tipo de transacción. Y voy a decir una palabra que está aparentemente abolida del diccionario de este oficialismo, como parecía estar abolida del diccionario del kirchnerismo, sobre todo de Cristina Kirchner. Resolver problemas implica en alguna medida conceder o ceder. En el fondo de todo, si lo miramos desde el punto de vista de la velocidad de las resoluciones, resolver un problema implica en alguna medida gradualismo, no shock. Implica transacción. Hay un chiste que dice ¿qué es un camello? Un camello es un caballo hecho por una comisión. Es decir, es un caballo negociado. Por lo tanto, deforme. Por lo tanto, no responde a la idea original. ¿Qué es la política? ¿La aplicación de una receta pura? ¿O es la implementación de una receta y por lo tanto una idea que se deforma? Ese es el problema central en el que está este gobierno. En su enfoque amigo-enemigo, en esa consigna de Javier Milei que dice yo no doy un paso atrás, lo dice, no sabemos si lo hace, después vamos a ver hasta dónde eso es realidad o marketing, hay un principio básico de la política populista que aparece por todos lados en el discurso presidencial. Anoche Milei le explicó a Luis Majul que él, y esta es una fantasía recurrente en todos los liderazgos populistas, no tiene intermediación entre él y la sociedad. Él se maneja con las redes sociales, él tuitea y habla con la gente. En el fondo, no debe haber prensa en el medio, que es una especie de espejo que deforma narrativamente, deforma porque critica. Se lo está diciendo a un periodista. Yo prefiero que ustedes no estén en el medio. Las redes, la gente y yo. Le da una importancia enorme este gobierno a las redes sociales. En este momento, hoy durante todo el día, hay toda una polémica en X, lo que era Twitter, acerca de la identidad de una cuenta. Es esta cuenta, Enfant Terrible. Nicola Brandeis, ministros del gobierno, figuras encumbradas del oficialismo en el Congreso, dicen, esta cuenta es la cuenta de Santiago Caputo, el cerebro del marketing de Javier Milei. Es una cuenta durísima donde se exponen de manera muy extrema estas estrategias de confrontación. Diríamos estas estrategias tan peyorativas respecto de los límites, los que critican, los que se oponen. Todo el día hubo gente diciendo, este sos vos, Caputo. Y Caputo inteligentemente, irónicamente, sarcásticamente dijo, sí, todo lo que dice acá es mío. Y es todo verdad. Estamos hablando de Santiago Caputo, hijo de un primo de Luis Caputo, hijo de un primo de Nicolás Caputo. Hay una especie de caputocracia hoy en la Argentina. En la misma entrevista con Luis Majul, Milei dijo algo muy interesante que se lo dijo también, tengo entendido, en una conversación que tuvieron hace pocos días a Alberto Fernández. Como hablan Milei, sí, hablan Milei y Alberto Fernández, para reprocharse cosas y para darse consejos. Le dijo, yo hablo con muy pocos ministros. Yo estoy concentrado en la economía, en la seguridad y en la contención social. Hablo con Caputo, en este caso Luis Caputo, el ministro de Economía. Hablo con la señora Bullrich, como la llama él, a Patricia Bullrich, y hablo con Sandra Petovelo, que es una figura que por la larga amistad que tiene con Milei es muy importante en la armonía del grupo.
algunos dicen casi tanto como su hermana Karina, que como todos sabemos es crucial. Más de cerca, los que miran más el centro del gobierno dicen, en realidad Milei es un economista que está centrado en la economía. Está centrado en mirar la calidad de la receta, que se cumpla con pureza y que haya un shock. Cuanto antes déficit cero. Eso implica una estrategia de confrontación, a la que se suma Santiago Caputo, a la que se suma Patricia Bullrich, que le dicen, nos lo llevamos a todos puestos, no hay que negociar, están asustados, les ganamos. La casta tiene miedo, esa sería la consigna, la de la campaña. Sigue el tono de la campaña, mal no le va. Porque miren este cuadro de imagen presidencial que aparece en un estudio de opinión, una encuesta de Aresco, la consultora de Federico Aurelio. Imagen positiva o regular positiva, digamos, los que lo ven regular, pero si tienen entre la espada y la pared les gusta, 56,3%. Esto nos está diciendo, después vamos a ver otros números de esta encuesta, esto nos está diciendo que Milei conserva, a pesar de su discurso de ajuste, de austeridad, prácticamente el mismo nivel de aceptación y de consenso que recogió en las urnas en el balotaje. Negativa, más regular negativa, los que entre la espada y la pared dicen no, no me gusta, 42,6%. Acá hay algo muy importante, el balance entre los dos. Esto es lo que más valora un político, lo más importante al ver la imagen de un político. Sigue siendo mayor la positiva que la negativa. Es decir, en el saldo le va muy bien. Y muy probablemente gran parte de esta adhesión se deba a que mantiene las banderas de la lucha, a que no se presenta solamente ni principalmente como alguien que resuelve problemas negociando, sino como alguien que vence al otro, que derrota al otro, aquel al cual él y la sociedad le atribuye su sufrimiento o el sufrimiento de la gente. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que a medida que pasa el tiempo, y esto está pasando en estas horas, esto pasa en los últimos días y aparentemente se acentúa en las próximas horas y va a seguir acentuándose, empieza a haber una pregunta principal en la Argentina. No es una pregunta que se le hace el público en general, por ahora. Es una pregunta que se hacen, y después vamos a hablar con Marcos Pereda, que es un empresario importante de la Argentina, dirige una asociación empresarial y además es el vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina. Se la plantean mucho los empresarios, los sindicalistas, el poder político, pero sobre todo en el mundo de la inversión. Empresarios, banqueros, se hacen esta pregunta, que es ¿quién manda acá? ¿Quién tiene control sobre el juego? ¿Quién le pone rumbo a la navegación? No es la misma pregunta que preguntarse quién derrota al enemigo, quién gana en el campo de batalla. Es quién dirige, quién tiene la fórmula política de esta Argentina un poco caótica, invertebrada, que surgió de todo el proceso electoral que tuvimos el año pasado, inspirada en el mal humor público y en una gran crisis de representación que deviene de ese mal humor público. ¿Quién manda? Y la pregunta de quién manda deriva en otra pregunta. ¿Milei tiene control de la maquinaria que permitiría ya no ganarle al enemigo, sino resolver problemas? Esta es una pregunta principal hoy. Es una pregunta que tiene que ver con lo que hablábamos recién, ¿quién tiene la fórmula política? Y es una pregunta importante porque la fórmula política, la posibilidad de controlar el juego, lo decíamos hace un par de lunes, lo volvemos a plantear ahora, plantea una disputa entre Milei y la oposición.
la oposición tampoco tiene una fórmula política, la está buscando. Hay mucha fragmentación. Basta ver cómo se vota en el Congreso. Probablemente el cuadro más nítido de este problema lo dieron los radicales, que votaron de 3 maneras distintas en el Senado. Unos se abstuvieron, otros votaron en contra del decreto, otros lo aprobaron. Es decir, hay un estado de consternación y de perplejidad en toda la dirigencia política. De ambos lados están buscando la ecuación, la llave que les permita a unos o a otros dominar el juego. Por eso en el centro de este problema, cuando pensamos esta pregunta, aparece una operación, que es la operación principal en la que están embarcados algunos miembros del gobierno, no estoy seguro de que sean todos, que es un acuerdo con los gobernadores que se proyecte sobre el Congreso y le dé a Milei y a su oficialismo una fórmula de gobernabilidad. Que significa, por derivación, una fisura, no una ruptura, pero sí una fisura en los bloques peronistas. ¿Por qué? Porque si va a haber un acuerdo con los gobernadores peronistas, o un acuerdo con los gobernadores que incluya a los gobernadores peronistas, es de pensar, hay que suponer que los legisladores que obedecen a esos gobernadores van a votar un programa por lo menos mínimo del gobierno. Y no van a estar en posturas intransigentes como las que uno puede suponer en todo el kirchnerismo más duro. La oposición, como les decía recién, está buscando una fórmula. Y estamos viendo novedades en este sentido. Este viernes va a haber un congreso del PJ. En ese congreso del PJ le van a pedir elegantemente, sin faltar el respeto, una licencia, ni siquiera una renuncia, a Alberto Fernández. Va a ser desplazado de la conducción del partido y va a ser reemplazado por una comisión de acción política. Es muy raro eso en el peronismo. En el peronismo hay un jefe. Si no hay un jefe hay desconcierto. Comisión de acción política parece más un invento radical, deliberativo, horizontal. Bueno, la Comisión de Acción Política, donde habrá seguramente representaciones provinciales y representación de Cristina Kirchner, van a ser 3 personas, seguramente va a iniciar un proceso de renovación dentro de ese partido porque la propia existencia de una comisión de acción política y no de un jefe implica que es muy difícil lograr una síntesis porque el peronismo viene de una derrota dramática que Cristina Kirchner ha sabido muy bien disimular. Esa comisión de acción política va a iniciar una tarea que no sabemos si va a ser fructífera o no, de reconstrucción del panperonismo, que vuelva Massa y deje su frente renovador. El límite es Pichetto, Miguel Pichetto. Hay que mirar ese juego. Hubo una reunión importante que pasó casi inadvertida hace poco tiempo. Jorge Yoma, embajador de Mauricio Macri en Perú por gestión y apoyo de Miguel Pichetto, se estuvo reuniendo hace una semana con Cristina Kirchner. Yoma es la voz política del gobernador de La Rioja, Quintela, probablemente el más duro respecto del gobierno. Algo se está armando. Cristina Kirchner y Yoma no hablan del tiempo, hablan de poder. ¿Se renueva el peronismo o intenta una renovación? Segunda jugada, voltear el DNU en el Senado. Hace 2 o 3 lunes describimos cuál era el programa de Cristina. La primera cláusula de ese programa era voltear el DNU. La segunda era intentar una mayoría en el Congreso para coparticipar los impuestos en beneficio de las provincias en detrimento de Milei y de Luis Caputo. La tercera jugada era reponer el fondo docente y eventualmente un fondo de la soja para que se distribuya entre las provincias. Ya voltearon el decreto. Hubo todo un problema dentro del gobierno, como todos sabemos. Le echan la culpa a Victoria Villarruel
a la que por alguna razón desconocida no incorporan a la mesa de debate político del oficialismo, si es que hay esa mesa, si es que hay una mesa de arena donde planean estrategias políticas. Ayer dijo algo Milei ambiguo: no me gusta la rosca. Bueno, la rosca es eso, no es otra cosa. A Victoria Villarruel le echan la culpa de que le votaron en contra el decreto. Y yo me hago esta pregunta: si hubiera seguido Victoria Villarruel estirando la arruga hacia adelante, postergando el tratamiento del tema, ¿hubiera tenido más o menos votos a favor o en contra? Porque lo que pasó en las últimas semanas es que el decreto, el DNU, fue perdiendo votos en el Senado. Por eso llama la atención la votación. Hubo quienes se abstuvieron. Se abstuvieron 2 misioneros que podrían haber estado a favor, porque la provincia de Misiones es una provincia amigable para el gobierno, empezando por el gobernador. Se abstuvo la esposa de Juan Schiaretti. Schiaretti es alguien también amigable para el gobierno. Se lo podría haber convencido a ella y a su esposo de tener una posición más cercana, porque tampoco votaron en contra. Se abstuvo Maxi Abad, del radicalismo de la provincia de Buenos Aires. Y votaron en contra gente que a lo mejor se podría haber abstenido. Radicales. ¿Están tan lejos del gobierno? Bueno, Lustó votó en contra, el gobierno lo puso en la mira. No debe llamar tanto la atención que Lustó vote en contra. Se está encargando desde que este gobierno llegó y desde antes de decir que él piensa totalmente distinto la realidad argentina respecto al gobierno y sobre todo la política económica. Muy probablemente Lustó, como todo político, actúa en función de la apuesta de futuro que tiene en la cabeza. Y la apuesta de Lustó, no porque lo desee, sino porque lo pronostica, es que esta economía no va a andar bien, que el programa no va a triunfar, no va a funcionar. Tiene derecho de pensarlo y lo explica. ¿Habrá algún elemento emocional en Lustó? Probablemente. Milei no se cansa de verduguearlo, si uno quiere, de hacerle bullying. Y hay otro motivo. Lustó está pensando en la capital federal, que es su distrito. Cuando la política se desarticula, cada uno piensa en su distrito. Y en la capital Lustó está pensando en un enfrentamiento con los Macri. En la capital se rompió Juntos por el Cambio. Y a lo mejor Milei está pagando, si uno mira muy de cerca, mirando los hilos finos del juego, Milei está pagando también contradicciones internas de Juntos por el Cambio. Recibe negativas que son negativas a Macri, no a Milei. Y a lo mejor en la capital federal está pasando eso. Y por lo tanto Lustó adoptó esa posición. Hay otro diputado que votó en contra, radical, Pablo Blanco, y una diputada, Edith Terenzi. Pero me interesa Blanco, de Tierra del Fuego. Vamos a hacer una nota al pie de página. Blanco votó en contra y dice que los empresarios vinculados al régimen de Tierra del Fuego lo llamaron, las versiones dicen los dos clásicos, Nicky Caputo, Rubén Cherniakhovsky, los reyes del ensamblado electrónico. Lo llamaron para decirle lo siguiente, esto lo dijo en público Blanco: fíjate bien si vas a votar en contra, porque este gobierno a nosotros, los que tenemos este régimen de protección, nos trata bien. ¿Qué pasaría si nos empieza a tratar mal? ¿Qué está diciendo Blanco? Que estos empresarios tienen miedo de que Milei, enojado, termine con el régimen de Tierra del Fuego. ¿Y por qué esto es interesante? Porque Milei dice que no se puede terminar con ese régimen. Se lo explicó anoche de nuevo a Majul. Y es más, dice que el régimen casi que es beneficioso porque cobra bajos impuestos. Ignora, o creo que simula ignorar, lo central del régimen de Tierra del Fuego, que no es la desgravación impositiva, es el nivel de protección arancelaria que tiene, los diferenciales impositivos que le da una fortuna de rentabilidad o de plusvalía a esos empresarios que llaman al Congreso para que no se acabe esa fiesta. ¿Cómo puede ser que Milei
que tiene tanta confianza en el mercado, en la liberalización, etcétera. En el caso de Tierra del Fuego dice eso no se puede tocar. Son derechos adquiridos. En el decreto de Sturzenegger hay legiones de gente con derechos adquiridos o supuestamente adquiridos, pero eso no se puede tocar. Y acá se confirman todas las versiones que hablan del financiamiento de los empresarios de Tierra del Fuego a las campañas políticas. Es importante porque es una disrupción, es una contradicción entre un discurso y una práctica. Hay una dispersión, vuelvo a cómo votaron en el Congreso, del espacio no peronista. Esta dispersión es la que le permitió a Milei llegar al poder y es hoy la que lo perjudica, porque no hay un oficialismo que pueda confrontar con el peronismo y por eso se hace más indispensable un acuerdo con los gobernadores para resolver problemas, no para vencer al enemigo. Esa dispersión que se manifestó en el radicalismo se manifiesta también en el PRO. Hoy hubo una reunión, tengo entendido que hoy, entre Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta. ¿Para qué fue esa reunión? Para preparar la llegada de Macri a la presidencia del PRO, que es inminente. ¿Qué dice Macri? Hay que apoyar a Milei. Sí, con todas las dificultades que tenga, con todo lo que no nos puede gustar, porque nuestras ideas están ahí y porque ya estamos condenados a apoyarlo porque nuestros votantes están con Milei. Como en el 2015, 2016, los votantes del radicalismo estaban con Macri y los radicales se tenían que inclinar. ¿Qué contesta Larreta? Pésimo negocio. Si a Milei le va bien, somos la UCD de Menem. Somos la rueda de auxilio de Milei. Si a Milei le va mal, somos el frepaso de la Rúa. Vamos a tener que separarnos de mala manera. Prefiero no estar en la nueva conducción del PRO, te dejo las manos libres, seguimos con tu estrategia. Esta es una conversación que implica que el PRO está al borde de la ruptura. Este es el verdadero enfrentamiento, no es un enfrentamiento entre Macri y Bullrich, que son dos formas distintas de estar con Milei. La oposición busca una fórmula, se renueva el peronismo, voltean el DNU. Aparece una nueva presión sindical. Hay que prestar atención a lo que está pasando. En las paritarias de todas las provincias, provincia que uno mire, empieza el ruido. Estamos en otra Argentina, ¿lo están advirtiendo? Se despertó el Congreso. El Congreso, que era un cementerio, se ha convertido en un hormiguero. Hay que saber leerlo. Se despiertan los sindicatos en el interior y aparece una agresividad muy grande en determinados sindicatos industriales. En el centro de la escena hoy están los metalúrgicos, el sector siderúrgico de la industria metalúrgica, los productores de acero. El jefe de la UOM, el secretario general de la UOM, Abel Furlan, muy ligado a Cristina Kirchner, relativamente ligado a Máximo Kirchner, es el jefe de la UOM y viene de Campana. Viene del grupo Tequín, de ser sindicalista en esa actividad. Y la UOM acaba de decidir en el sector siderúrgico un paro de 3 días y después otros 3 días, es decir, 6 días. Hay una pelea por el salario que las empresas, y sobre todo Tequín, dice es una pelea artificial, porque hemos dado actualizaciones, adelantos, etcétera, por los cuales el salario del siderúrgico acompañó la inflación. Pero me interesan estas declaraciones de Paolo Roca, que es el, como todos sabemos, chairman de Tequín, probablemente el empresario, y no probablemente, más importante de la Argentina por el volumen de su industria, por el volumen de su empresa. Aparece muy poco Roca. Decidió aparecer en un medio de Campana y dijo, el paro me preocupa mucho. Estas acciones que no hemos visto en 30 años ponen en riesgo las relaciones que Tenaris, que es una de las empresas siderúrgicas, tiene con sus clientes. A mi juicio hay un componente político en estas medidas gremiales que no ayuda a nuestra comunidad.
en el fondo también está hablando de que por la huelga un empleado promedio de la industria siderúrgica pierde por 6 días de paro 250.000 pesos de salario. Pero me importa esto. En 30 años no vimos esto. Esto afecta a las relaciones con los clientes, sobre todo con aquellos clientes a los cuales les exportamos. Si esto sigue así, va a haber problemas con la obtención de dólares por parte de este sector. Y acá hay un componente político. Probablemente Roca está mirando esto. La oposición está buscando su fórmula también para enfrentar a Milei. Por eso empieza a ser tan importante si el gobierno encuentra o no esa fórmula en relación con los gobernadores. Muchos gobernadores, 10 de ellos, del NOA y del NEA, de todo el norte argentino, se van a reunir el martes, no mañana, el martes que viene, el 26, en Salta. Ahí está el gobernador Sanz, que es una especie de nucleador, organizador, coordinador de los gobernadores del norte. Por segunda vez se reúnen en Salta. Ahí hay una agenda. La agenda es la ley ómnibus que el gobierno decidió achicar significativamente. Pasó de 664 artículos a 268. Está la reposición de lo que se quitó del impuesto a las ganancias, gran tema que muchos gobernadores no quieren acompañar. Le piden al gobierno que coparticipe otros impuestos, por ejemplo el del cheque. Ya anoche a Majul le dijo Milei que no. Y está dentro de todo este paquete una cuestión central que es qué fórmula va a haber para el ajuste de las jubilaciones. Al gobierno le gustaría que le deleguen la formulación de esa ecuación y dicen, nosotros pagamos el costo de ajustar a los jubilados, licuarles la jubilación. La oposición y algunos aliados le dicen, no, no te podemos dar esa lapicera. Algunos dentro del gobierno sugieren, ¿y por qué no hacemos un DNU? Y zafamos del Congreso. Y Milei anoche también dijo, no, DNU para la fórmula jubilatoria no. Importante lo de ganancias. ¿Por qué? Porque combina con lo sindical, sobre todo en un sector estratégico, que también es exportador. El sector petrolero, escuche bien, los empleados de la industria petrolera no pagan ganancias. Es el 35% del salario. Ahora se le van a reponer se les va a imponer ese impuesto. Es decir, el sector petrolero va a tener un recorte de 35% en su salario. Muchos de ellos cobran salarios altísimos. ¿Qué dicen los sindicatos? Que lo paguen las empresas. Las empresas seguramente van a decir, nosotros no lo vamos a pagar. ¿Se aproxima lentamente un conflicto sindical en el sector petrolero? Muy probablemente. Y esto nos lleva a otro tema. Nos lleva al tema de la aparición de nuevos actores. No ANEA, gobernadores que se reúnen en Salta. Otro grupo, los del sur. Toda la Patagonia formó un bloque. ¿Qué dicen? Somos los dueños de la energía. Pusieron un pentagrama, lo que tarareó de mala manera Nacho Torres, el gobernador de Chubut. Yo les corto el chorro del gas o el chorro del petróleo. Dicen, no vamos a cortarle nada a nadie, pero vamos a darnos una política nosotros. Y tienen hasta la fantasía de constituir una empresa patagónica de petróleo y gas. Detrás de todo este grupo hay una mente inteligente, calculadora, hoy oculta, Sergio Massa, muy ligado a algunos gobernadores del sur. Si uno quiere saber en qué anda Massa, hay que mirar ese bloque patagónico. Empiezan las negociaciones, el gran orfebre, paciente, estoico, es Guillermo Francos, el ministro del Interior. Él entiende que hay que resolver problemas, no montar conflictos. Lleva gente a la Casa de Gobierno. Piensan en la Casa de Gobierno que hacia la tercera semana de abril podría llegarse a un acuerdo que incluya la fórmula jubilatoria, el tema de ganancias, la ley ómnibus, reducida, como decíamos, a 268 artículos. ¿Podrá convertirse además el DNU en ley? Se empezó a hablar de eso. ¿Por qué no lo desguazamos, lo desarticulamos y hacemos leyes?
sonríen en la Corte. Pues dice, si esto pasa por el Congreso, se cumple lo que dijo Rosati el martes, el presidente de la Corte, Horacio Rosati, el martes de la semana pasada en una reunión de AmCham, convocada por Facundo Gómez Minujín, que es el presidente de AmCham. Que la política no nos venga a traer a nosotros el problema. Que la política resuelva su problema en el Congreso o donde sea. Que resuelvan problemas, no que creen conflictos. Ese es el mensaje de Rosati. Y un poco la política dice, nosotros no estamos en condiciones de resolver problemas porque tenemos una crisis de legitimidad que preferimos que el problema lo resuelva la gente movilizándose en contra del gobierno. Eso piensa algún sector de la oposición. Detrás de todo esto, el problema de la inflación. Vamos a mirar unos números muy rápidamente de un estudio que hace para Odisea una canasta de productos. Esta compañía, esta consultora que se llama Clara, es una consultora que le provee a toda la industria del consumo, al sector del consumo, al sector industrial y al sector comercial ligado al consumo, el comportamiento del mercado en relación con determinados productos. Hacen encuestas en 472 puntos de venta en estas cadenas, Carrefour, Changomás, Hiper Changomás, Coto, Disco, Jumbo, Bea, en todo el país. Y miren lo que nos muestran. Estamos hablando de semanas. Este celeste es la semana que va del 19 de febrero al 26 de febrero. Un poco más intenso va del 26 de febrero al 4 de marzo. Y acá tenemos del 4 de marzo al 11 de marzo. Y esta columna, la última de azul intenso, es todo el mes, digamos, desde el 19 de febrero al 11 de marzo. Acá estamos hablando de limpieza de ropa y hogar. De 2,48 salta a 2,74 y después pasa a 4,22. Quiere decir que en el mes tuvimos un incremento de 10,28. Hay precios que se están disparando. Higiene y cosmética, 0,03, 0,97, 1,65, en el mes 2,55. 2,69 desayuno y merienda, alimentos básicamente, 3,19, 3,27. En total, 8,29. Y acá tenemos un gran salto en bebidas sin alcohol de 10,34 y uno de 4,80 en alimentación. Esto es crucial, porque estamos hablando del corazón del índice de precios. Esto es lo que está mirando Luis Caputo. Por eso llamó a las empresas de alimentación para decirle tenemos que volver para atrás con algunos precios que ustedes dispararon exageradamente pensando que la devaluación iba a ser infinita. La industria farmacéutica que está negociando con el gobierno un sistema de precios que debe incluir las negociaciones con el PAMI. No sabemos si va a haber licitación como en su momento intentó hacer Macri y avanzó en ese sentido o no, en este gobierno que aprecia tanto el mercado, en la relación industria farmacéutica-PAMI. El PAMI es el 40% del mercado de medicamentos. La industria le dice al gobierno, si me pedís que te regale los medicamentos en el PAMI, no me podés pedir que baje tanto los medicamentos en la farmacia. Y Caputo toma otras medidas. Luis Caputo. Muy importantes. 1. Los aumentos previstos para el transporte en abril pasan para más adelante. El aumento previsto en la tarifa de gas, que podía llegar en algunos casos a más del 700%, pasan para más adelante. Este Caputo, Luis Caputo, el segundo Caputo, el de este gobierno, ministro de Economía, se empieza a parecer al primer Caputo, el que integraba el equipo de Prat-Gay al comienzo del gobierno de Macri. ¿Por qué? Porque empieza a transfigurarse y de un Caputo del shock empieza a ser un Caputo más gradualista, con perdón de la palabra y con perdón del presidente. Este gobierno empieza a volverse, por miedo al costo social, por miedo a la inflación, por la disparada de los precios de la energía, que se van actualizando
en mayo, etcétera, no es de una sola vez, como dijo ayer el presidente, empieza a ser un gobierno un poco más gradualista. Probablemente haya que festejar, porque el gradualismo es hijo de la negociación y del realismo, de entender la dificultad, de entender que la política no es la aplicación automática de una receta. Vamos a empezar Odisea conversando, vamos a hablar de algunos de estos temas, con Marcos Pereda, productor agropecuario, vicepresidente de la Rural, presidente del Consejo Interamericano del Comercio y la Producción, que es una organización múltiple de muchos empresarios. Vamos a hablar de todos los temas de la actualidad que tienen que ver con la inversión, con la producción, con el campo. Después vamos a escuchar a Pancho Olivera y a Daniel Vilota. Nos van a hablar narcotráfico, todo el problema del narcotráfico y del conflicto político alrededor de ese problema en Rosario y algunas derivaciones, comparaciones, el espejo de la provincia de Buenos Aires. Camila Perochena vuelve, madre ya por segunda vez, a Odisea y nos va a tratar un tema fascinante. Tiene que ver con Milei, tiene que ver con Santiago Caputo, con el jefe de campaña, con el jefe del marketing de Milei, l'enfant terrible. Esoterismo y poder en la historia argentina. ¿Quién es el hombre gris? ¿Quién era Solari Parravicini, a cuya sobrina nieta recibe Milei? Nos vamos a remontar en el tiempo. Vamos a pasar por López Rega, Isabel y Perón, por Perón y Mr. Lucky, y tal vez lleguemos a Irigoyen y la Madre María. No sabemos si vamos a poder hacerlo todo hoy. Abrimos este tema. Y después, el whisky. Perdón, antes del whisky vamos a tener a Ana Iparraguirre. No se la pierda. Ana Iparraguirre nos trae un tema de extraordinaria actualidad que hace juego con lo de Rosario y la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo se comunica una política de seguridad? ¿Cómo se comunica la política de seguridad en Brasil? ¿Cómo se comunica en El Salvador? ¿Cómo la comunica Milei? Y después, sí, el whisky. Carola Gil reabre el Centro Cultural Kenan y nos muestra una nueva producción de Editorial Kenan. Un libro de lujo, un libro de viajes. Lo escriben a dúo Jorge Macri y su mujer, María Belén Ludueña. Su álbum de viajes. Imperdible. Empezamos Odisea.